Les saludo con mucho gusto, queridos amigos. Vamos a disponernos para nuestro tema del día de hoy. Y hoy veremos el día número 6 y 7. Vamos a hacer las oraciones preparatorias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia el corazón que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también, creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Salve del mar estrella, salve Madre Sagrada de Dios y siempre Virgen. Puerta del cielo santa, tomando de Gabriel el ave, virgen alma, mudando el nombre de Eva. Paces divinas trata, a la vista de restituye, las cadenas desata, todos los males quita, todos los bienes causa. Muéstrate, Madre, y llegue por ti nuestra esperanza, a quien por darnos vida nació de tus entrañas. Entre todas piadosa, Virgen nuestras almas, libres de culpa, infunde virtud humilde y casta. Vida nos presta pura, camino firme allana, que quien a Jesús llega, eterno gozo alcanza. Al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu alabanzas, una a los tres le demos y siempre eternas gracias. Amén. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas, y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces, y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu Madre sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 6. Los deseos de la carne se oponen al Espíritu de Dios. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos, magia, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos.
Propósito, dejarnos guiar por María según el Espíritu de Dios. Reflexión, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz y comprensión de los demás. Queridos hijos, vaya que tenemos un gran trabajo y ese trabajo consiste en lo siguiente. Recuerdo a un predicador, no sé si lo han seguido, a Marino Restrepo. Él dice, cuando tiene su conversión, su acercamiento a Dios, comienza con un secuestro en Colombia, lo secuestran en Colombia, y allá dura 6 meses secuestrado. En ese secuestro tiene lo que se conoce en teología espiritual como iluminación de conciencia. Es cuando el Espíritu Santo ilumina tanto nuestro interior que nos concede ver nuestro mal fondo tal como Dios lo ve, nuestro pecado. Y dice él que en ese éxtasis que tiene, claro, aprobado por su guía espiritual, ahora es un fraile franciscano, todo bajo estricta dirección espiritual, para no caer en fanatismos, para no caer en escrúpulos, para no caer en desviaciones espirituales, como ha ocurrido con tantas personas, que dice San Juan de la Cruz, a veces por no tener un buen director espiritual, pues caen en cosas muy tristes, muy feas, no avanzan espiritualmente. Por eso debemos tener un director espiritual siempre pidiéndolo a nuestro Señor. Él mismo le dice a Santa Faustina que Él da un director espiritual a quien se lo pide. Hay que pedirle siempre, Señor, ayúdame a encontrar una persona que me guíe, que me acompañe espiritualmente en este caminar. Pero volviendo al tema de Marino Restrepo, eh, en ese éxtasis, pues tiene la experiencia del infierno, del cielo, del purgatorio, y dice él que Jesús le comenta: yo pude haber hecho que tú nacieras musulmán, que tú nacieras maometano, que tú nacieras budista, pero en mi infinito amor yo quise que tú nacieras católico. Y esta es mi iglesia, es la iglesia que yo fundé. Claro, eso no es nuevo. Mateo 16, 18 claramente dice Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque también le dice nuestro Señor, y tienes una gran responsabilidad como bautizado. Queridos hijos, ni uno, ni una persona de otra religión tiene tanta facilidad para ganar el cielo como los católicos. ¿Quién tiene la dicha, hijos, de comer el mismo cuerpo de Cristo? ¿Quién tiene la dicha de sentirse perdonado mediante el sacramento maravilloso de la confesión? Llevo apenas 1 año y 9 meses, bueno, voy a cumplir 1 año y 10 meses de haber sido ordenado sacerdote y he visto verdaderos milagros en el confesionario. Personas que tenían hasta 40 años sin confesarse y al recibir el perdón lloran amargamente sus pecados, y digo, vaya que la misericordia de Dios es muy grande. A este joven, a esta persona, a este señor, Dios lo estaba esperando con los brazos abiertos. ¿Quién, hijos? ¿Qué otra religión tiene esa dicha de tener este sacramento maravilloso? ¿Y cuántas veces lo hemos despreciado, lo hemos desvalorado? A veces por confesiones mal hechas que hacemos, porque no tenemos un propósito de enmienda, porque nos confesamos casi seguros que vamos a volver a caer en lo mismo. Ya estamos instalados en nuestra zona de confort y ya no tenemos un espíritu de lucha, de combate, de esfuerzo, de arrancar de nuestra vida esos pecados que hemos confesado. A veces sin prepararnos, sin preparar un examen de conciencia, solo porque vemos que el Padre está ahí, ya nos levantamos, pero no analizamos bien a conciencia. ¿Qué le recomiendo? Es bueno prepararse desde un día antes, con visitas al Santísimo. Señor, ayúdame a hacer una buena confesión. Y luego ve anotando tus pecados, ve anotando tus pecados. Y claro, cuando vas a confesarte, a veces el sacerdote tiene mucha prisa y uno quiere salir con una lista muy grande de pecados y ir explicando pecado por pecado, pero lo que
más me duele es que no valoramos el poder de la absolución. Es decir, que tú puedes llevar una lista de pecados, pero si el sacerdote por alguna razón tiene prisa porque le avisaron de un enfermo, etcétera, pero no quiere irse sin darte la absolución, tú te confiesas, le dices algunos pecados y luego el padre te dice, no, esa lista, ya al menos ya sabes que esos pecados son los que cometiste, te voy a dar la absolución porque tengo que ir a ver a este enfermo. Hay personas escrupulosas que piensan que no quedaron perdonados. ¿A cuántas personas he encontrado, hijos? Que los confieso y los absuelvo y todavía me dicen, entonces ahora sí ya puedo comulgar o todavía no. Es decir, todavía se sienten, no, todavía no se sienten perdonados. Qué triste es eso, queridos hijos, que no valoremos. Y todo esto viene a lo siguiente, porque hoy el tema que estamos viendo, vamos a ver dos temas, 2 días, el día 6 y 7, pero el primer día 6, el que acabo de leer dice, los deseos de la carne se oponen al Espíritu de Dios. Tenemos todas esas armas porque debemos ser conscientes que estamos en una lucha encarnizada, una lucha a muerte, una lucha donde nos estamos jugando nuestra salvación eterna, queridos hijos. Y esto no es ninguna exageración, porque un día una persona me decía, no, a mí no me gusta que hablen de ejemplos bélicos, de guerras y todo, ya tenemos suficiente con la guerra en no sé dónde y la guerra en no sé dónde, pero es que esto no es una ocurrencia humana, queridos hijos. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice Jesús, solamente los esforzados arrebatan el cielo. Y San Pablo le dice a Timoteo, lucha, combate el buen combate de la fe y conquista la vida eterna. Un soldado de Cristo no se preocupa en las cosas de este mundo. Un soldado de Cristo. Y luego que alguien venga a decirme que no le gusta que hable uno de ejemplos bélicos o de ejemplos de guerras, cuando en la misma palabra de Dios se nos está hablando, San Pablo dice, compórtate como un buen soldado. Pues somos soldados, hijos. Somos soldados de Cristo. ¿Y un soldado qué hace? Defiende. Tenemos que defender. Y estamos al frente del batallón los bautizados, los católicos, defendiendo a todos los hermanos testigos de Jehová, cristianos que predican, pues desgraciadamente a veces doctrinas erróneas y sin saber, sin plena seguridad, desprecian tanto las verdades de la fe, de nuestra fe. Pero si no somos conscientes de esta batalla, de esta guerra, me edifican mucho los santos, la vida de santos, te lo recomiendo. Cómprate algunos libros. En alguna librería católica puedes encontrar santos para cada día del año. Recuerdo el testimonio de Santo Domingo Sabio, este jovencito de 14 años que falleció en corta edad y que escuchó el discurso de San Juan Bosco sobre la mortificación y sobre el combate que hay que hacer al pecado. Como para comenzar a ser verdadero católico, lo primero que tenemos que arrancar de nuestra vida, queridos hijos, es el pecado mortal. ¿Y por qué arrancar de nuestra vida el pecado mortal? Porque tú sabes, y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que morir en pecado mortal es exponernos a la condenación eterna. Ahora, ¿qué es un pecado mortal? El pecado mortal, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es todo aquel pecado que se comete con pleno conocimiento, con pleno consentimiento y materia grave. ¿Cuál es la materia grave? Dice el Catecismo. Sabiendo aquella pregunta que le hace el joven a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le dice Jesús, ya sabes los mandamientos, no robes, no mates, no cometas adulterio, etcétera. Esos mandamientos, violar uno de esos mandamientos con pleno conocimiento y con pleno consentimiento es pecado mortal. Y morir en pecado mortal, hijos, es lo peor que nos puede ocurrir. Es lo peor. Y hay quienes le tienen miedo a los sueños feos, a las pesadillas, tienen miedo, hasta alguna persona enojada podemos tener miedo, pero curiosamente no le tenemos miedo al pecado mortal y es a lo que más debemos tener miedo a cometer un pecado mortal. Por eso Santo Domingo Sabio, en cuanto escucha ese discurso de Don Bosco de que la muerte, morir en pecado mortal era lo peor que nos podía ocurrir, le pregunta a Don Bosco después de haber escuchado
Reflexión, le dice don Bosco a Domingo Sabio: Domingo, y ahora que has escuchado esto, ¿qué es lo que, qué proyectos tienes, qué planes tienes para esta vida? Y Domingo Sabio le responde: don Bosco, lo único que yo quiero hacer en esta vida es hacerle guerra sin cuartel al pecado mortal. Guerra encarnizada, hijos. Lucha con fuerza por arrancar de tu vida el pecado mortal. Personas, no sé si alguien me está escuchando, pero personas que están viviendo en unión libre y tienen las posibilidades para casarse a la iglesia, ya llevan varios años viviendo así y no se quieren casar porque sienten que es un compromiso muy grande y no quieren dejar el pecado. Y lo peor, que así están como si nada, hasta sonríen y toman Coca-Cola y disfrutan del día como si no estuvieran en pecado y exponiéndose a perderse para siempre. Dios no lo quiera, queridos hijos, abusando de la misericordia de Dios. En la actualidad también corremos un riesgo, hasta nosotros los sacerdotes, de hablar solamente de la misericordia de Dios, que claro que sí tiene que ser así, las parábolas de la misericordia, pero Jesús también habló de otras cosas, de la condenación a un joven, a una persona que se le acerca y Jesús le dice: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? O da un discurso y les dice: ¿ustedes creen que los de la torre de Siloé no eran más pecadores que ustedes? ¿Eran más pecadores que ustedes? Pues si ustedes no se convierten, de igual modo perecerán. Y en la resurrección dice: vayan por todo el mundo y bauticen. Quien crea y se bautice se salvará, y quien no crea se condenará. O sea, ¿por qué Jesús dice eso? Que no es lo mismo creer que rechazar el amor de Dios. No es lo mismo que tener vida que tener muerte, dice Santo Tomás de Aquino en aquella secuencia preciosa del jueves de Corpus, cuando habla sobre la Eucaristía. A unos les da vida y a otros les da muerte, dice Santo Tomás. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Comer en pecado el cuerpo de Cristo, hijos, es lo peor que puede ocurrir. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, libertad sexual, y ahora todo se vale, queridos hijos, siendo que no es así. Hay doctrinas erróneas donde predican la inmoralidad sexual en los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes envueltos en la pornografía, en la masturbación, en la impureza sexual, llenos de enfermedades interiores, depresión, ansiedad, enfermedades que escuché un día un sacerdote que decía que la ansiedad era una enfermedad del alma porque nos hemos alejado tanto de la vida espiritual? Personas que no tienen ni la menor idea de lo que es vida en el espíritu, de lo que es vida interior, de lo que es orar, de lo que es aceptar a Cristo como el Señor. No tenemos esa sensibilidad y únicamente pensamos en la vida terrena, en la comida, en las fiestas, en la pachanga, en la convivencia, en el dinero, en los bienes terrenos, totalmente materializados, queridos hijos. Dice: lo que también proviene de la carne es la impureza y las desvergüenzas. Esas palabras de doble sentido que tanto daño hacen a la mente. Niños, hijos, he encontrado a niños dañados por la impureza. Niños que desgraciadamente sus papás no han sido cautelosos y han dañado por sus pláticas, por los insultos que se dicen enfrente de los hijos, por películas que han visto tan llenas de impureza, de violencia, y cómo van dañando a los niños. Culto de los ídolos. En el primer día les he dicho que hay muchos ídolos y que un ídolo que está abundando es el ídolo estómago. Dice el mismo San Pablo: nuestro Dios, su Dios es el vientre. Ese ídolo estómago, hijos, cómo ha hecho tanto daño, cómo hemos dañado la salud por la gula. Cuántas enfermedades a causa de la gula, del exceso en la comida, del desorden alimenticio, por no tener una disciplina hasta en la alimentación. Y no olviden, hijos, que una técnica del demonio es acortar nuestra vida. Es que no estemos el tiempo que debemos estar aquí en esta vida para purificarnos perfectamente y alcanzar el nivel de santidad al que Dios nos ha llamado. Va a hacer todo lo posible por acortar nuestra vida, y la corta con los vicios, con la impureza, con todo lo que puede dañar la salud. Ahí se va cortando nuestra vida.
Les recomiendo un libro que se llama Solo la persona virtuosa es feliz, del doctor Bosco Abascal Carranza. Doctor Juan Bosco Abascal Carranza. No es San Juan Bosco, es doctor Bosco, Juan Bosco Abascal Carranza. Todavía vive este doctor, un gran doctor. Tiene 3 doctorados, filósofo, psicología y teología, si no me equivoco. Es una lumbrera de nuestro país. Y él tiene un libro que se llama así, Solo la persona virtuosa es feliz. Y ha dado algunas conferencias donde explica lo que ha escrito ahí en ese libro y dice que muchas personas mueren 10 años antes de lo que deberían durar por no cuidar su salud. Y eso claro que también es una falta grande. Pocas personas se confiesan de, padre, me acuso que he descuidado mi salud, me he dañado, me he expuesto a traer enfermedades. Y atenta contra el quinto mandamiento, no matarás. Solito nos estamos matando. Vamos a continuar para pasar al siguiente tema. En cambio, los frutos del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Pidamos esos frutos, queridos hijos, dominio de sí mismos. ¿Cuánto nos falta tener dominio? ¿Cuántos pecados se cometen porque no somos valientes para dominarnos y decir no, no al pecado? Hay un libro también que se lo recomiendo llamado El combate espiritual. El padre Lorenzo Scupoli, si no me equivoco, dice también, acostúmbrate a decir no, acostúmbrate a decir no al pecado. A veces por el qué dirán, por miedo al qué dirán, a todo decimos que sí. Te invito a esta comida, sí. Te invito a esto, sí. ¿Gustas esto? Sí. Y a todo decimos que sí. Y por decir sí a todo, nos metemos en problemas que nos dañan tanto, nos metemos en, en ofender incluso a los demás y en un mal testimonio que damos. Por eso acostúmbrate a decir no, no a la tentación, no a querer lanzar algún mensajito que vaya a ocurrir, a meterte en problemas, en tentaciones, en exponerte al pecado. Acostúmbrate a decir no. Pasamos al día 7. Bueno, el propósito del día 6 es dejarnos guiar por María según el Espíritu de Dios. Reflexión, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás. Con que nos dejáramos este último, comprensión de los demás. Día 7. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al segundo. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. El oro y la plata son bienes falsos. ¿Acaso la pobreza puede ser un mal si con ella se adquiere el cielo? El dinero es la divinidad a la cual el mundo sacrifica su tiempo, su descanso, su salud y todos los bienes de la vida eterna, sin preocuparse del prójimo. Por eso les digo, utilicen el sucio dinero para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. Propósito, sirvamos por medio de María al único y verdadero Dios. Reflexión, ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿A qué se refiere esta frase que dice nuestro Señor? No pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿Acaso a que ya no trabajemos? ¿Acaso a que no busquemos dinero? No se refiere a eso, ciertamente. Es verdad que debemos nosotros trabajar. El mismo San Pablo en un pasaje dice, el que no quiere trabajar que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay algunos que se andan metiendo en todo, pero no ayudan en nada. El que no quiera trabajar que tampoco coma. ¿Tener dinero será motivo de pecado? Para nada. No es motivo de pecado tener dinero. ¿Y tener muchísimo dinero será pecado? Tampoco es pecado tener muchísimo dinero. Ya les dije en el día segundo, si no me equivoco, que hubo santos que tenían muchísimo dinero, que fueron reyes, por ejemplo, San Luis, rey de Francia. También Santa Brígida era una mujer muy pudiente económicamente. Eso no es pecado, tener dinero no es pecado. ¿Qué es el pecado? Ganar el dinero de forma ilícita. ¿Y qué es pecado? Administrar mal el dinero. Eso también. Ahora, ¿cómo debemos administrar nuestro dinero? San Francisco de Sales dice,
que recomienda, claro que la vocación de ustedes, los que me están escuchando, los laicos o matrimonios, si me escuchan también sacerdotes, pues claro que también es diferente nuestro modo de administrar nuestro dinero. ¿Por qué? Porque nosotros, el estilo de vida es muy diferente. Nosotros no tenemos esposa, familia que mantener. Y dice San Francisco de Sales que en una familia el dinero siempre tiene que administrarse de tres maneras. Dividir siempre las ganancias en tres partes, independientemente de la cantidad que se gane. Ahí está la santificación. Primera parte se tiene que utilizar para todas las necesidades básicas, desde alimentación, ropa y lo necesario, los niños que van a la escuela, etcétera. Esa es la primera parte. Otra parte debe administrarse para ahorrar. Dice, fíjense lo que dice este santo obispo desde hace más de 400 años, si no me equivoco, San Francisco de Sales. Déjenme ver la fecha de San Francisco de Sales para no mentirles. Una parte para cosas personales, otra parte para ahorrar. Es importante, permítanme, San Francisco de Sales. De Sales. Es efectivamente del siglo XVII, de 1600. De 1600, 1567. Bien, la tercera parte se tiene que utilizar para obras de caridad. La tercera parte se tiene que administrar para obras de caridad. Primera parte para todo lo necesario, cosas básicas. Segunda parte para ahorrarlo. Y ese ahorro tiene que ser para cosas urgentes que se ocupen, de repente que se enfermó alguien, que hay que hacer esto. Y también dice este santo que la recreación es importante. Entonces, ese ahorro hasta lo puedes utilizar para de repente ir con tu familia a pasear, salir a convivir. Hasta para eso debe haber tiempo. San Juan Bosco descubrió que sus jóvenes deberían estar en recreación algún momento para salir de la rutina. Y en ese libro que les he recomendado de Sentencias de los Padres del Desierto, porque un monje criticaba a otro monje, al monje superior le decía, ¿y por qué hoy no estás haciendo penitencia y te das el lujo de salir a caminar? Y le dice el monje, cuando un arquero trae su lanza y la estira, la estira, la estira y la estira de más, llega un momento en el que se puede romper. Y de igual modo, nuestra vida espiritual, nuestra vida física, si la forzamos de más, de más, de más, puros ayunos, puros ayunos, puros ayunos, llega un momento en el que se va a romper y va a colapsarse y de nada va a servir. Por eso debemos aprender a buscar la virtud, siempre el punto medio, no caer en exageraciones. Pues queridos hijos, ahora a lo que tenemos que dar el corazón es a nuestro Señor. Y para poder dar el corazón a Dios es necesario estar en constante vigilancia porque estamos permeados de ídolos en todos lados. Hasta el ídolo celular. Debemos estar luchando por dominarnos. Le dedicamos mucho tiempo al celular en varias ocasiones. No digo que todos, pero sí muchos de nosotros podemos caer en esa tentación de tener ese ídolo. El ídolo redes sociales, el ídolo belleza, el ídolo apariencia física, el ídolo, incluso el ídolo falsa espiritualidad. Personas que se sienten muy santas únicamente porque rezan mucho el rosario, pero no dudan en sumergir todas las tablas de la ley sobre los demás, sintiendo que ellos son santos y que hasta comulgan de rodillas, pero a la hora de criticar a los demás no refrenan su lengua. Y eso, vaya que es un error muy grande. Es una falsa espiritualidad, es una falsa humildad. Debemos nosotros, ahora, no es malo rezar mucho, es bueno. Yo también rezo el rosario muchas veces al día,
Es bueno, pero tiene que ir de la mano oración y vida de virtud, sacrificio, esfuerzo. Pues ahí le vamos a dejar, queridos hijos. Cada uno de nosotros sabe qué pecados son los que está cayendo, cuáles son tus ídolos, cuáles son tus debilidades y esforcémonos por darle muerte a todo eso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los bendiga, paz y bien.